Supongamos que contamos con este sistema termodinámico. Este sistema cuenta con sus propias propiedades termodinámicas y en ese respectivo momento, al que vamos a llamar tiempo 1, se encuentra en estado de equilibrio. Ahora, este sistema, por alguna interacción con el entorno, empieza a cambiar sus propiedades termodinámicas hasta que, transcurrido un tiempo, las propiedades nuevamente quedan fijas. Entonces se dice que nuevamente este sistema ha alcanzado el estado de equilibrio. Sin embargo, no es el mismo estado con el que contábamos en un principio, es decir, contamos con un estado 2 en su respectivo tiempo 2. En estas condiciones se dice que el sistema ha efectuado un proceso termodinámico en el cual ha sufrido una transformación del estado 1 al estado 2. En otras palabras, cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro experimentado por un sistema es un proceso. Consideremos un globo que se encuentra parcialmente lleno y que en cierto instante cuenta con un estado de equilibrio inicial. Seguido de esto, vamos a suponer que este globo cuenta con un incremento de masa, es decir, se le está administrando aire y crece hasta llegar a un estado final en donde el volumen es mayor. Este globo transcurrió muchos estados durante ese proceso para poder alcanzar el estado final en el que se encuentra. Entonces, la serie de estados por lo que pasó este sistema durante este proceso se le conoce como la trayectoria del proceso. Esa trayectoria compuesta de los estados por lo que atraviesa el sistema normalmente se registra en un gráfico. Este gráfico asocia las propiedades en un plano cartesiano. Este plano cartesiano se le conoce como diagrama de proceso y en este se representa el cambio de un sistema desde un estado inicial hasta un estado final. Estos normalmente se realizan en dos ejes y su lectura es sencilla de entender. Consiste en la variación de dos propiedades una con la otra. La forma de interpretar este diagrama es tomar como el cambio de la propiedad A en función de la propiedad B. Estas dos propiedades están variando una con la otra, describiendo los estados inicial y final de nuestro proceso. Los más importantes y utilizados dentro de la termodinámica son los diagramas de presión-volumen y los de temperatura-volumen. En muchos casos incluso se reemplaza el volumen por el volumen específico. La primera propiedad se representa como el eje vertical, mientras que la segunda es el eje horizontal. El uso de diagramas de procesos es una herramienta muy útil dentro del análisis termodinámico, pues el área que se encuentra debajo de la curva de proceso puede asociarse a magnitudes físicas que representan las interacciones de calor y trabajo que sufre el sistema durante un cambio de estado. Pero esto se verá más adelante. En muchas ocasiones no es posible registrar de manera continua la variación de las propiedades de un sistema, ya que éste se encuentra cambiando siempre. Si ponemos a calentar agua y vemos que ésta incrementa su temperatura en un lapso de tiempo, supongamos que de 30 a 90 grados Celsius, sabemos que esta agua, nuestro sistema, experimentó un proceso y se encontró ante numerosos estados, puesto que no cambió de 30 a 90 grados Celsius de un momento a otro. Tuvo que atravesar un proceso en el que la temperatura pudo cambiar de 30 a 31, 31 a 32, 32 a 33, hasta llegar a estos 90 grados. Sin embargo, también sabemos que pudieron existir desbalances de temperatura dentro de este sistema. Quizás al momento que llegó a los 30 grados no estaba totalmente a los 30 grados, o al momento en que llegó a los 90 grados no se encontraba totalmente a los 90 grados. O alguna temperatura X, digamos 57 grados, si nosotros trazáramos un diagrama temperatura-volumen en donde ubicáramos esta temperatura, estaríamos diciendo que en este estado la temperatura de todo el sistema es de 57 grados. Debido a esto, y para hacer más sencillo el asunto, una de las idealizaciones más utilizadas es la suposición de que los cambios entre un estado inicial y un estado final, la trayectoria pues, ocurre ante una sucesión de estados de equilibrio. Es decir, no se toma en cuenta el desbalance termodinámico y se asume que todos los estados por los que pasó este sistema durante este proceso se encontraron en equilibrio. A esta suposición se le nombra un proceso cuasiestático o de cuasiequilibrio. Es decir, cuando un proceso se desarrolla de tal manera que todo el tiempo el sistema parece infinitesimalmente cerca de un estado de equilibrio, nos encontramos ante un proceso cuasiestático o de cuasiequilibrio. De esta manera se considera que el proceso es lo suficientemente lento que impide que las propiedades de unas partes cambien más rápidos que otras. Si graficáramos un sistema mediante un diagrama temperatura-volumen,
en donde se pueda describir de una manera entendible el proceso que llevó este sistema para cambiar del estado 1 al estado 2, podríamos, por ejemplo, analizar este punto y asumir que no existe un desbalance térmico dentro del sistema, o analizar este otro punto y hacer la misma suposición. Sin embargo, se debe señalar que un proceso cuasi estático es un caso idealizado y no corresponde a la representación auténtica de un proceso real. Sin embargo, muchos procesos reales se aproximan bastante y es posible modelarlos como de cuasi equilibrio con un margen de error insignificantes. Contamos con diferentes tipos de procesos. Un proceso isotérmico es aquel en el que la temperatura permanece constante. Gráficamente, y por poner un ejemplo, supongamos que contamos con esta gráfica temperatura-volumen, en donde a pesar de que el volumen está cambiando, la temperatura en cada uno de estos puntos sigue siendo la misma, 30 grados Celsius. Hagamos la suposición de que contamos con un sistema que cuenta con algún líquido. Supongamos que es un pexilindro que nos dan los del PRI, que nos brinda alguna asociación. Este termo cuenta con magníficas capacidades, digámoslo así, que permite guardar la temperatura del líquido que tú vayas a ingerir a una temperatura constante. A este líquido vamos a suponer que le metemos café y se llena hasta este punto. Este café cuenta con una temperatura de 30 grados Celsius, suficiente para quemarte el hocico. Dejamos el café un tiempo y este café sigue con la misma temperatura. Abrimos nuestro termo, le metemos más café de igual manera a 30 grados Celsius, pero esta vez lo llenamos hasta este punto. Nuevamente lo dejamos ahí un tiempo y el café no pierde la temperatura. Es decir, a pesar de que cambió el volumen de café, la temperatura sigue siendo de 30 grados Celsius. Bueno, en la vida real, quién sabe si existen estos termos, pero de ser así sería magnífico. Un proceso isobárico es aquel en el que la presión permanece constante. Nuevamente supongamos que graficamos un proceso en este diagrama de proceso presión-volumen. Como podemos observar, nos encontramos ante un proceso en el que la presión permanece constante. Cuando el volumen en un estado 1 es de 1 metro cúbico, pasa a ser de 4 metros cúbicos en un estado 2, la presión sigue siendo de 300 pascales. No cambia durante este proceso. Es bastante curioso porque casi siempre estamos viviendo con este tipo de procesos. Si nos ponemos a pensar en donde estamos parados ahora mismo, tenemos una cantidad de presión sobre nosotros. Si ponemos a calentar agua en donde estamos parados ahora mismo, estaríamos ante un cambio de estados con una presión constante. Esta presión es la presión atmosférica. En donde estamos ahora mismo, supongamos que al nivel del mar, la presión que estaremos recibiendo será siempre de una atmósfera. Un proceso isocórico, o también llamado isométrico, es aquel en el que el volumen y o el volumen específico permanecen constantes. Estos normalmente están relacionados con los sistemas fijos. Supongamos que contamos con una olla de presión, en el que estamos calentando un rico estofado de agua y está hermosamente sellado. Es decir, nada de lo que se encuentra aquí adentro va a salir. Como la temperatura se está incrementando, la presión que está ejerciendo el fluido que se encuentra dentro de nuestro sistema se va a expandir, haciendo que la presión se encuentre ante constante aumento. Sin embargo, el volumen permanece constante. Llevándolo a un diagrama presión-volumen, en el estado 1 y en el estado 2 está variando la presión. Sin embargo, el volumen seguirá siendo el mismo. La constante que existe en este tipo de procesos es el prefijo iso. Como dato interesante, este prefijo iso se usa con frecuencia para designar un proceso en el que una propiedad particular permanece constante. En el isotérmico la temperatura, en el isobárico la presión y en el isocórico o isométrico el volumen. Además, se dice que un sistema ha experimentado un ciclo si regresa a su estado inicial al final de un proceso. Supongamos que contamos con este diagrama en el que el proceso empieza en este punto, alcanza la cúspide en este punto, pero pasando el tiempo nuevamente regresa al estado inicial. Para un ciclo, los estados inicial y final son los mismos. Finalmente queda intentar definir lo que es un proceso de flujo estacionario. Primeramente hay que tratar de entender lo que significa la palabra estacionario. Existen varios diccionarios, como este, que lo relaciona con los estados en los que se producen cambios leves o de aquellos en que ciertas magnitudes permanecen constantes. Otra definición que normalmente viene en los libros de termodinámica es que estacionario significa que no hay un cambio con el pasar del tiempo. Tomemos por ejemplo un volumen de control. Supongamos que se encuentra fluyendo agua dentro de este volumen de control. Entra en este punto y sale en este punto. Vamos a hacer la suposición de que aquí adentro contamos con tuberías internas que hacen que todo el agua se vaya moviendo. A este primer punto lo vamos a denominar A, el punto de aquí en el centro B y este punto al final del sistema C. El agua que pase por el punto A tendrá una temperatura de 30 grados Celsius.
Después de un tiempo, el agua que pase en el punto B tendrá una temperatura de 35 grados Celsius. Y finalmente, cuando vaya saliendo por el punto C, adquirirá una temperatura de 40 grados Celsius. Hasta aquí todo normal. Pero supongamos que permitimos un ciclo de tal manera que con el pasar del tiempo siga pasando agua y siga pasando agua y siga pasando por este punto y siga saliendo por acá hora tras hora tras hora. Quizás nos podemos imaginar que conforme pase el tiempo, el agua que pase por este punto tendrá una temperatura diferente. Digo, es otra agua, ¿no? El agua que pase por este punto también tendrá una temperatura diferente y de igual manera con este punto, porque al final no es la misma agua que pasó aquí al principio. Pero no, un proceso de flujo estacionario es aquel en el que no hay cambio con el tiempo. Toda el agua que pase por estos puntos a cualquier hora, en cualquier momento, siempre tendrá las mismas características en este punto. En este otro punto, cada momento que pase, ahora, en una hora después, 2 horas después, siempre tendrá las mismas características. Y toda el agua que pase en este punto, ahora, en una hora, en 2 horas, tendrá también las mismas características siempre. No existe un cambio con el tiempo. A esto nos referimos con un flujo estacionario. A esto nos referimos con que no hay un cambio a pesar del tiempo. Entonces, un proceso de flujo estacionario se puede definir como un proceso durante el cual un fluido fluye de manera estacionaria por un volumen de control. Las propiedades del fluido pueden cambiar de un punto a otro como se ven dentro de ese volumen de control, pero en algún punto fijo permanecen sin cambio durante todo el proceso. Por lo tanto, el volumen, la masa y el contenido total de energía del volumen de control permanecerán constantes durante un proceso de flujo estacionario.